Bueno, y regresamos al programa para seguir conversando con Delia Muñoz de los temas legales y políticos, porque como decía Delia, ahora se están judicializando los actos políticos. Delia, yo te quería preguntar, porque tú tienes amplia experiencia en el ámbito del derecho del interamericano, por decirlo de algún modo, y la congresista Julia Tevez, congresista del Partido Nacionalista, ha dicho que la bancada le recomendaría a Nadine Heredia que acude a las instancias internacionales a pedir una defensa, porque es el colmo que en el Perú ella tenga 10 procesos abiertos. Es tan fácil decir, me voy mañana a la Comisión Interamericana y pongo una denuncia por acoso judicial, sería. ¿Cómo ves tú esta figura que ha planteado Julia Tevez? Mira, en primer lugar, cualquier persona puede recurrir al sistema interamericano a denunciar que ha sido víctima de un acoso. Ahora, vamos a ver cuáles son los precedentes. Normalmente las personas que son acosadas judicialmente son las personas que integran la oposición, ¿no? Entonces tú vas a ver los precedentes que existen en el sistema interamericano y son normalmente los líderes de la oposición a los que se les lleva preso, a los que se les acusa, y se incurre en lo que se llama la administrativización del pleito político o la administrativización del reclamo, ¿no? En el caso de la señora, ella ocupa el puesto importantísimo de la mujer más poderosa del país. Y normalmente quien acosa no suele ser una oposición pequeña, sino el partido fuerte, el partido de gobierno. Entonces acá sería al revés, que una oposición la está presionando. Eso es lo que ella dice, que hay un cargamontón de la oposición y del poder mediático contra ella y su esposo. Lo que hemos tenido a principios de este año han sido serias denuncias de dirigentes políticos de la oposición y de personas que ejercen la tarea periodística o de emisión de opinión, que han acusado seguimientos, rastreos, chuponeos. Y que, si recuerdas, llevaron incluso a que una premier sea censurada. Ana Jara, entonces, claro, hay que ubicar y poner las cosas. Es muy fácil hablar por hablar, pero hay que ver, o sea, si uno va a demostrar quién es el que ha estado realmente afectado, vas a encontrar de que tenemos a una unidad de inteligencia muy poderosa que depende directamente del presidente de la República, que tiene un presupuesto incrementado en 700 veces, con acusaciones muy serias de vulneración, de armar expedientes y de seguimientos que no han sido resueltas hasta la actualidad, ¿no? Entonces, vayamos a ver. La señora señala de que tiene 10 procesos en trámite. Yo tengo varias amigas y amigos que han sido funcionarios públicos de altísimo nivel y han terminado con 60 juicios, con 40 juicios. Y han ido resolviéndolos uno por uno, me imagino. Y han ido resolviéndolos uno por uno. El caso más emblemático, que lo pueden ubicar en el peruano, el del señor Kuczynski, que cuando fue ministro y después premier, tuvo más de 60 procesos de carácter penal. Yo nunca lo he escuchado al señor quejarse de un acoso, más allá de emitir una sonrisa y decir que tiene que ir a declarar, ¿no? Entonces, en el Perú hay una tendencia muy fuerte de presentar quejas y denuncias. Claro, lo paradójico sería de ocurrir esta queja o esta denuncia ante la Comisión Interamericana sería, porque yo entiendo, Delia, y corrígeme si estoy equivocada, como bien has dicho, que un ciudadano va hacia la Comisión Interamericana y denuncia a un Estado, ¿no? Denuncias al gobierno del Estado. Claro, al gobierno porque del el Estado Estado es la entelequia. Entonces tú vas y dices, los que están manejando el Estado en la actualidad, el gobierno, me está acosando y está incumpliendo con las garantías convencionales, ¿no? Claro, o sea, sería, imagínense ustedes la figura de que la señora Heredia acuda a la Comisión Interamericana para denunciar al gobierno de su esposo. Sería bastante curioso. Porque ella acusa a la oposición, pero la oposición no es la que gobierna, sino gobierna el Partido Nacionalista del que ella es presidenta. En la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana no se juzgan a las personas. Las personas pueden tener efectos en las decisiones que se tomen, pero a quien se acusa es al Estado, es al gobierno, y para ver si cumplió o no con las obligaciones convencionales a las que se comprometió. Y normalmente es el gobierno el que representa al Estado al que se ve. Entonces, por ejemplo, mira,
En los casos más conocidos se establece en el caso de Colombia, que hubo una práctica, una vulneración sistemática de derechos humanos por parte de las FARC, ¿no? Las FARC nunca fueron gobierno, pero las FARC son un grupo armado, un grupo que se mantiene al interior del Estado y causa vulneración de derechos humanos de una serie de personas. Y el gobierno del Estado colombiano es responsable por no haber sido capaz de poner en orden y evitar esta situación. Ahí se acusa al gobierno, ¿no? Entonces allí se acusa al gobierno. Acá, ¿cuál sería la acusación? De que tienes a una oposición que te denuncia, a ciudadanos que te denuncian y que entonces el gobierno que está manejando el Estado no puede controlar esta situación. ¿Qué significaría controlar? Impedir las denuncias, impedir el funcionamiento del poder jurisdiccional. Entonces, haciendo hipótesis y poco de futurología, una salida ante este planteamiento que ha hecho su propia bancada sería pues que hacer la denuncia cuando sea el próximo gobierno, cuando ya su esposo o su partido no esté en el poder. Como te digo, bastante cuestionable que tú puedas hacer una denuncia de ese tipo. Sí, yo por lo menos no conozco precedentes, sería no conozco precedentes. Usualmente son los líderes de la oposición, tanto en América como en Europa, como en África, los que reclaman. Lo que ocurre es de que últimamente en el Perú como que tenemos una fiebre del sistema interamericano. Sí, todos quieren el sistema. Y deberían de leer las últimas sentencias que, si bien en teoría han sido adversas al Estado peruano, en la práctica le han sido favorables, porque establece una serie de criterios muy puntuales, entre ellos de que tanto la Comisión como la Corte señalan que ellos no son corte penal, señalan que no son corte de apelaciones, que no son cortes que ven temas de personas, que el asunto de delimitación, tipificación del delito, actuación de prueba, vía procesal y si el fallo es adecuado o no a la norma legal interna, son aspectos que competen al juez nacional y no a una corte o a una instancia de supervisión al estado del cumplimiento de obligaciones convencionales, ¿no? Entonces deberían de revisar un poquito más cómo están. Los casos son públicos, están en la página web tanto de la Comisión como de la Corte, antes de que estén incentivando la posibilidad de ir a una instancia que está para discutir otro tipo de asuntos. Claro, ella desde en los últimos días, Nadine Heredia ha estado con una actividad bastante intensa en las redes sociales, acusando a los medios de comunicación. Ese tema es delicadísimo, ¿no? A los medios de comunicación, y dice y habla de la mal llamada concentración de medios e insiste, y sabemos pues que en instancias internacionales, interamericanas, hay procesos que tienen que ver con ese tema. Ella de algún modo está interfiriendo, ella de algún modo está, y además en el Perú también hay un proceso, entonces ella de algún modo que se dice atacada o se siente atacada también interfiere con la libertad de expresión, porque está todos los días victimizándose diciendo que ella es la víctima de los medios de comunicación, ¿no? Y cuando acá hay libertad. Mira, ese tema es bastante delicado porque ella es una persona que, volvemos nuevamente al tema, es la mujer más poderosa del país, es la esposa del presidente y además no de un presidente cualquiera, sino de uno que ha declarado que gobierna en familia, ¿no? Entonces ella tiene un peso político dentro de lo que es la toma de decisiones. Y lo que están haciendo tanto el presidente como sus más altos funcionarios es intimidar a la prensa, es pretender de que la prensa se silencie, y eso sí es una afectación a un derecho fundamental, y eso sí es un acto que está realizando este gobierno a través del presidente como de sus más altos ministros, donde ellos acusan a la prensa de que los problemas existen, pero sería cierto si la prensa inventara los hechos, pero lo que ocurre acá es que la prensa pone en evidencia las situaciones y las publican y las cuestionan, y además somos una de las sociedades con mayor apertura de opinión en América Latina y en el mundo. Acá vivimos una plena libertad de prensa. Mira, cruzas la frontera en Ecuador y vas a encontrar a un gobierno férreo que, si tú eres accionista
con una acción en un medio de comunicación no puedes hacer ninguna otra actividad que no sea la del periodismo, que controla, que demanda, que denuncia por millones a los medios de prensa. Vete a Argentina, donde han dado una ley de medios que han obligado a vender acciones a una televisora, porque consideraban de que no podía ser dueño de una televisora y de un periódico, cosa que en Europa, que en Estados Unidos funciona perfectamente, porque los medios de prensa se van a legitimar por su capacidad de decir la verdad. Recordemos de que en el Reino Unido hace 3 años el grupo Murdoch chuponeó. Claro. Y se fue a la quiebra. Sí. Y los más altos directivos se fueron presos. Sí, claro. ¿No? Entonces, y ellos tenían absolutamente un emporio muy fuerte. Entonces, acá en el Perú tenemos una altísima tradición de libertad de expresión, de comentario público muy abierto. Y fíjate, en el Perú se hace política y se habla de política desde el ciudadano más humilde hasta el más culto. Y la muestra es de que uno disfruta mucho en época electoral cuando sube a los taxis. Sí, claro. Es el y cuando vas al mercado y cuando vas a hacer las compras, todo el mundo habla de política y todo el mundo opina y todo el mundo critica. Y entonces tenemos una sociedad que tiene medios de prensa escrita, tiene una fuerte presencia de medios en internet y tenemos radios. Y las radios de provincia son poderosísimas. Y tenemos radios donde no se emite música, solamente tenemos radio dedicada a la emisión de opinión. Entonces eso te demuestra de que estamos ante una ciudadanía que realmente ejerce este derecho. Pero de repente eso es lo que no le gusta al poder. De repente lo que no le gusta al poder es que hayamos periodistas que emitamos opiniones libres, independientes, les guste o no les guste. Entonces aparentemente hay una añoranza, ¿no? de épocas dictatoriales donde eso no podía darse, ¿no? Pienso de que hay un desconocimiento de las situaciones, porque mira, hace unos meses el relator de libertad de expresión del sistema interamericano presentó un cuestionario público y en la universidad contestamos el cuestionario público que era sobre temas vinculados a libertad de expresión. Por ejemplo, el número de radios, el número de televisoras, el número de prensa escrita, la posibilidad de acceso, ¿no? Televisoras tenemos más o menos 700 unidades. O sea, varias empresas en las repetidoras a cada una a nivel nacional. Tenemos 700. En radios tenemos miles. No recuerdo exactamente el número, pero son miles, ¿no? En prensa escrita tienes más de 60 periódicos que circulan a nivel nacional o regional y muchos periódicos locales. Y además tenemos una legislación que no te exige aprobación previa para que tú fundes un medio escrito o un medio por internet. Tú puedes tener en este momento un portal de opinión en internet, puedes tener un periódico en internet y lo único que haces es conseguir tu dominio, conseguir una buena línea y ya está. Y eso es una maravilla. Sí, es una maravilla. ¿Cuántos países hay que no quieren eso? China, Rusia, te controlan lo que te filtran Google. No, en China no hay Google ni Facebook. ¿No? Ni Twitter. Entonces acá nosotros somos unas personas que tenemos un maravilloso espacio de opinión, que hay que hay excesos, que hay de todo como en esta claro sociedad que sí, en general, ¿no? Ahora, pues esa tendencia a criticar a la prensa últimamente está pues ya casi es una moda. Hoy día el primer cateriano ha dicho que efectivamente Nadine, él no es abogado de ese caso, como claro, no lo es, pero que Nadine Heredia tiene el derecho al debido proceso y ha dicho que lamentablemente ya hay medios de comunicación que han adelantado opinión, han sacado conclusiones. Yo la verdad no he visto ningún medio de comunicación que haya acusado a Nadine Heredia de ningún delito. Mira, yo tengo una teoría personal y tengo el derecho de expresarla, ¿no? En este contexto de libertad. Yo lo que veo es a una persona que está armando un caso. Yo veo que es a una persona que está haciendo check. Víctima de denuncias falsas, check. Víctima de tal. Para mí ella está armando un caso para que cuando acabe el periodo en el que su esposo cese en funciones pueda tener algún tipo de salida si es que sus estrategias jurídicas no funcionan. Cuando hace un par de semanas conversaba con Alfonso, yo le decía que los esposos Humala, Heredia, no eran nuevos en el manejo jurídico.
No, pues. Ellos tienen una experiencia, o sea, en Amnistía, ¿no? tienen Locumbazo que quedó sin efecto, tienen Andahuaylazo que quedó sin efecto, Madre Mía que quedó sin efecto. Entonces, el habeas corpus, absolutamente todo, ¿no? Entonces, tienen una gran experiencia en los últimos 10 años de manejo de procesos muy fuertes y ahora está armando su caso. O sea, cuando hablas de armar su caso, yo me imagino dos caminos. Uno, ir a la Comisión Interamericana, como yo te preguntaba antes, y el otro, pedir un asilo político. Cualquiera puede ir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puede presentar un reclamo ante la Comisión Interamericana, puede ser considerada una refugiada dentro de la modalidad de asilo político porque es víctima de acoso en su país y de seguimiento, ¿no? Entonces es más o menos el desarrollo de una hoja de requisitos para que llegado el momento pueda invocarlos, ¿no? Además, ella ya lo dijo claramente la primera vez que dio la conferencia de prensa luego del fallo del Tribunal Constitucional. Ella se dijo que estaba desamparada jurídicamente en su país. Yo creo que ahí, como bien dices, Delia, estaba haciendo un check, ¿no? Yo tengo esa posición. Yo soy una abogada que, si bien ahora está dedicada a la universidad, tengo años de práctica profesional previa y me gusta el litigio. Y cuando uno va a litigar en casos muy delicados y grandes, se van preparando las cosas, se van preparando las situaciones, se van recopilando las pruebas para que puedan ser utilizadas. Y dentro de lo que es el sistema de protección, se busca también cumplir con este chic. Recordemos de que hubo un ministro de Justicia que conversaba con el asesor presidencial que casualmente hoy es el abogado personal de la señora Heredia, sobre cuáles son los requisitos para acogerse a determinadas figuras de protección dentro del derecho internacional, ¿no? Entonces, hay que ser acucioso y hay que mirar todo en segundo nivel, ¿no? Y no solamente en una opinión, y me encanta que podamos estar hablando así con un espacio de tranquilidad y verlo todo, ¿no? Entonces, tú tienes a sus mejores amigos, son abogados expertos ¿en qué? En penal y en derechos humanos. Su mejor amigo es experto en derechos humanos y ahora está en la comisión. Uno de sus mejores amigos y ministros es hoy día miembro del grupo de Naciones Unidas, ¿no? Su ex asesor presidencial es ahora su abogado defensor, y el abogado defensor es tu amigo, ¿no? El ex ministro Jiménez está como miembro ante la OEA, ¿no? Entonces, representante del Perú ante la OEA, su amigo García Sayán también, ¿no? Entonces yo creo que me encanta esa posición, voy a seguir esa línea de y voy a también investigar como tú los checks. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy día a Redes y Poder, y nosotros nos vamos a una pausa.